La volatilidad que hemos vivido durante el último trimestre del año nos ha permitido ser muy activos en la gestión de nuestras carteras de inversión. Si a finales de septiembre comentábamos que habíamos aprovechado las caídas de mercado para aumentar nuestra exposición a renta variable, durante este último trimestre del año hemos sido muy activos en la renta fija. Comenzábamos durante el mes de octubre incorporando bonos americanos a 2 años con una rentabilidad cercana al 4,25%. Es un nivel que a nosotros nos parece suficientemente atractivo para incorporar en cartera. Desde ese momento hasta más o menos principios del 2023, el movimiento del bono se ha situado en unos niveles muy parecidos, lo que nos ha permitido obtener una rentabilidad por la vía de los cupones cercana al 1%. En ese mismo momento aprovechamos para aumentar la exposición a titulizaciones europeas, pero sin sensibilidad a tipos de interés. Consideramos que todavía es pronto para añadir más duración a nuestras carteras, es decir, para añadir más sensibilidad a los movimientos que puedan hacer los bancos centrales. Según iba avanzando el trimestre, íbamos realizando modificaciones y aprovechando las diferentes oportunidades que se iban generando. Una de ellas la encontramos dentro de los bonos ligados a la inflación, un activo que incorporamos en cartera a finales del año pasado y que tuvimos hasta marzo y que nuevamente en noviembre hemos incorporado a nuestras carteras. La inflación se está manteniendo de una manera mucho más sostenida y elevada de lo que cotizan los mercados, lo cual nos genera para nosotros una oportunidad que queríamos aprovechar. Pensamos que los salarios, los bienes y servicios o los precios de productos manufactureros se van a mantener en unos niveles de precios elevados durante este inicio de 2023. A finales de octubre y principios de noviembre, y después de la reunión del Partido Comunista de China, hemos reducido la exposición en directo al gigante asiático. Continuará durante este 2023 la política de prosperidad común iniciada en 2021 y además veremos una reapertura de la economía después de la política de COVID-0. Sin embargo, vamos a ver nuevas intervenciones y aumentos de la regulación hacia las empresas cotizadas. Por dicho motivo, hemos decidido quitarnos esa exposición en directo a estas empresas, pero mantener la exposición al crecimiento de la economía. Consideramos que la región de Asia-Pacífico y en particular países como China o India serán los de mayor crecimiento durante este 2023. Por ello hemos aprovechado la reducción de exposición en directo a China para incluir fondos de inversión centrados en el conjunto de la región oceánica en nuestras carteras, es decir, fondos con exposición a Australia, a Taiwán, a Corea o a India. En particular, acentuamos nuestra exposición a India en nuestros fondos multiactivos. La vasta y creciente fuerza laboral del subcontinente, así como sus atractivos salarios, hacen del país un foco de crecimiento que no encontramos en los mercados desarrollados. Encontramos un mercado muy dinámico con nuevas empresas que no paran de surgir, con una implantación de los medios de pago electrónicos muy potente y con una economía que va desde el mundo rural hacia el urbano a grandes marchas. En este mismo sentido, en nuestras carteras de tendencias y el fondo Siroco hemos realizado una modificación para reducir la exposición al crecimiento del consumo de la clase media emergente y en su lugar hemos incorporado un fondo centrado en grandes marcas multinacionales globales con exposición al crecimiento de la región asiática. Por último, terminábamos el año reduciendo la exposición a renta variable tecnológica tras la recuperación que hemos vivido en el Nasdaq. Recordamos que al principio del año estábamos en los niveles de exposición a renta variable máximos que permiten nuestras bandas, mientras que terminamos el año en nuestros niveles neutrales. Es decir, que la exposición total a renta variable se sitúa en el 50% para los perfiles equilibrados, en el 23% en los perfiles cautelosos y en el 85% en los perfiles arriesgados. El último movimiento que hemos realizado durante este 2022 ha sido la incorporación de estrategias centradas en dividendos. Consideramos que nos permiten tener una cobertura dentro de la renta variable a la inflación que estamos viviendo y además que siempre estas compañías se han comportado de una mejor manera en un entorno de subidas de tipos como el actual. También hay que señalar que durante las recesiones anteriores la caída de las empresas con dividendos superiores a la media han sido inferiores a las caídas del conjunto del mercado. Además, estas compañías cuentan con unos niveles a día de hoy de solvencia muy elevados, muy diferentes a la situación que vivimos de crisis en el año 2008. Las empresas se encuentran a la desaceleración económica global en un buen estado financiero.
están demostrando niveles de márgenes en récord, con una fuerte generación de caja y un apalancamiento financiero relativamente modesto, motivo por el que nos mantenemos invertidos en las carteras tanto en acciones como en emisiones de deuda corporativa. Comenzamos 2023 en nuestros niveles de exposición a renta variable neutrales para los diferentes perfiles de riesgo. Los cambios realizados durante los últimos meses nos llevan a sobreponderar dentro de la renta variable aquellos sectores con sesgo más defensivo como el sanitario. Aunque es cierto que las empresas tecnológicas siguen siendo nuestro principal sector en renta variable en todos los perfiles de riesgo. No obstante, las modificaciones que hemos comentado anteriormente nos han llevado a que el peso en las empresas tecnológicas ahora mismo suponga del entorno del 16%, frente a más del 20% con el que iniciábamos el trimestre. De igual modo, hemos reducido nuestra exposición a renta variable americana. El peso de Estados Unidos y Canadá, es decir, de Norteamérica, ha bajado del entorno del 60% a menos del 55%. Este movimiento nos ha permitido aumentar el peso de la renta variable europea, en especial de aquellos sectores más defensivos o mercados más defensivos como el suizo. Dentro de la renta fija, mantenemos una menor sensibilidad a los tipos de interés que nuestras referencias. A nivel de los subclases de activos dentro de la renta fija, preferimos la deuda corporativa, es decir, la deuda que emiten las empresas, frente a la deuda que emiten los gobiernos. Es cierto que en el trimestre hemos recuperado o hemos comprado algunas posiciones en deuda de gobierno americano, pero ha sido en los tramos más cortos de deuda, ya que sus niveles de rentabilidad superiores al 4% nos parecen más que satisfactorios. En cuanto a la exposición a dólar, hemos reducido nuestra exposición. Por ejemplo, en los perfiles arriesgados hemos pasado de tener una exposición superior al 50% a encontrarnos en unos niveles cercanos al 46%. Sin embargo, mantenemos niveles elevados de exposición a la divisa, como ya he comentado. En este caso, en el perfil arriesgado superiores al 45%. En los perfiles conservadores estaríamos en torno al 15%. Por último, durante la primera semana de 2023 hemos aumentado la exposición a oro y metales preciosos, en los perfiles conservadores hasta el 7%, mientras que en los perfiles equilibrados y arriesgados hemos incorporado una posición táctica del entorno del 5%.